¿Puede la existencia de Dios demostrarse con la razón? ¿Es la fe algo opuesto a la lógica o puede convivir con ella? En la historia del pensamiento humano, pocos se atrevieron a unir filosofía y religión de forma tan profunda como Tomás de Aquino. Hoy, en Neodatos, viajamos al corazón de la Edad Media para descubrir cómo un hombre intentó demostrar lo divino con argumentos racionales. Y de paso, cambió el curso del pensamiento occidental. Tomás de Aquino nació en el año 1225, en una familia noble del reino de Sicilia. Desde joven, mostró una mente brillante, pero también inquieta. Contra la voluntad de su familia, se unió a la orden de los dominicos, y allí empezó su vida como pensador, teólogo y filósofo. Lo fascinante de Tomás no fue solo su fe, fue su capacidad para unir a Aristóteles con el cristianismo. Para él, la razón no era enemiga de la fe, sino una herramienta para entenderla mejor. Tomás creía que existen dos tipos de verdades: las que podemos conocer por la razón, como las matemáticas o la lógica, y las que solo conocemos por revelación, como los misterios divinos. Pero entonces, ¿qué pasa con la existencia de Dios? ¿Está en el campo de la fe o de la razón? Para Tomás, la existencia de Dios es accesible a la razón. No necesitamos una revelación para creer en Él. Podemos llegar a esa conclusión observando el mundo con inteligencia filosófica. Y para eso, propuso 5 vías. Primera vía, el argumento del movimiento. Todo lo que se mueve ha sido movido por algo, pero ese algo también fue movido por otro, y así hasta que llegamos a un primer motor inmóvil. Ese primer motor, dice Tomás, es Dios. Segunda vía, la causa eficiente. Nada puede ser causa de sí mismo. Cada cosa tiene una causa anterior, pero no puede haber una cadena infinita de causas. Debe existir una primera causa no causada, Dios. Tercera vía, el ser necesario. Todo en el mundo nace y muere. Nada es eterno por sí mismo. Entonces, debe haber un ser que no pueda no existir. Un ser necesario, del que dependen todos los demás. Dios. Cuarta vía, los grados de perfección. Observamos que unas cosas son más bellas, más verdaderas o más buenas que otras. Pero para que exista esa comparación, debe haber un modelo máximo de perfección. Una referencia suprema, Dios. Quinta vía, el orden del universo. En el mundo, vemos orden, armonía, propósito. Las cosas, incluso las que no piensan, actúan con un fin. Eso sugiere una inteligencia ordenadora que guía todo hacia su propósito. Esa inteligencia es Dios. Las ideas de Tomás de Aquino fueron revolucionarias. No solo influyeron en la Iglesia, sino en toda la filosofía posterior. Sus argumentos no pretendían sustituir la fe, sino darle un soporte lógico. Hoy, siglos después, sus textos aún se estudian, y sus vías siguen siendo debatidas por creyentes, escépticos y pensadores, porque más allá de sus conclusiones, Tomás nos enseñó algo esencial, que pensar profundamente sobre Dios no es alejarse de la fe, sino tal vez acercarse más a ella. ¿Y tú qué piensas? ¿Puede la lógica acercarnos a lo divino? ¿O hay cosas que están destinadas solo a ser sentidas y no demostradas? Tal vez, como dijo Tomás, la razón es solo la linterna, pero el camino es mucho más profundo.